El Ecuador. Al Ecuador. El Ecuador. Buenos días, Buenas tardes. o buenas noches, depende mucho del uso horario en el que nos estés escuchando. Bienvenidos al episodio número 50 de La Historia con Wi-Fi. Leonardo, 50 episodios. Sí, la verdad es que comenzamos con este proyecto exactamente el 25 de noviembre de 2020. Ya son 3 años y el episodio número 50. No sé si pensábamos que íbamos a llegar tan lejos y sin duda esto es gracias a la gente que nos escucha, que nos sigue en Instagram y que nos agradece, nos corrige y por supuesto que sigue escuchándonos después de tanto tiempo. Así que muchas gracias a ustedes. Luego de dicha charla motivacional y grandes emociones respecto a este proyecto, vamos a lo que venimos el día de hoy. ¿De quién vamos a hablar? El día de hoy hablaremos de un expresidente de la República que increíblemente ha pasado bajo el radar pese a los grandes logros que alcanzó en muy corto tiempo. Exactamente estamos hablando de 7 meses. Un presidente que quizás podríamos comparar con el recién posesionado Daniel Noboa, ya que podríamos decir que entró por la ventana. Hoy hablaremos de Clemente Yerovi, un presidente interino que arregló lo que pudo en el tiempo que le dieron. Clemente Yerovi. Oye, me suena. Así se llama el Parque de la Kennedy, ¿no? Al norte de Guayaquil. Incluso tiene una estatua en medio de don Clemente sentado. Correcto. El Parque Clemente Yerovi, o también conocido Parque de la Kennedy, que está entre el Policentro y la Universidad Estatal, uno de los parques más icónicos creo que de la ciudad de Guayaquil. Y yo crecí en esa zona y la verdad durante muchos años desconocí quién era ese señor o más bien qué había hecho para merecerse un lujo de tal magnitud. Incluso en un punto yo creí que él había fundado el parque o algo por el estilo, es decir, no me imaginaba que había sido presidente. Pero vamos hablando un poco más de Clemente Yerovi Indaburu como tal, quien nació el 10 de agosto de 1904 en Barcelona, España. ¡Hostia! España, Vizca Barça, Vizca Cataluña y Vizca al Barça, creo que era. ¿Cómo así? ¿Qué? ¿Su papá era hincha de Messi? ¿Fue a hacerse un tour al Camp Nou y tomarse una fotito en la Sagrada Familia? Pues no exactamente, aunque capaz que sí se pegó su vueltita por la Sagrada Familia, esa catedral que aún no ha sido terminada a día de hoy. La realidad es que el papá de Clemente Yerovi, también llamado Clemente Yerovi, era cónsul general de Ecuador en esa época, por lo que tuvo la dicha de nacer en suelo catalán. Pero, a los pocos días de nacido fue inscrito en la embajada ecuatoriana, por lo que se lo considera ecuatoriano de nacimiento. De nacimiento como comer encebollado con cédula, o más ecuatoriano que aquel que quiso llegar al poder, que también decía que era catalán y se iba a pegar una chupa del carajo en el primer día. Sí, más ecuatoriano que ya tener los reflejos para lanzarse al suelo en caso de una balacera. Así de ecuatoriano. Años más tarde viene a vivir a Guayaquil y realiza parte de sus estudios en... Bueno, ¿en qué colegio tú crees, Johnny? Ya a estas alturas, con tantos episodios y con tantos personajes históricos. Obviamente que si fue presidente, tuvo que haber pasado por el Vicente Rocafuerte. Como casi todos los presidentes a los cuales le hemos dedicado episodios en este podcast. Es impresionante. Correcto. Además también estuvo en Quito, donde culminó sus estudios en el Colegio San Gabriel. De su vida personal no podemos encontrar mayor información más allá de que se casó con Victoria Gómez y Casa, con quien tuvo 4 hijos, la María Laura, la Elena, el Clemente y el Fernando. Desarrolló su pasión por la navegación fluvial casi que por herencia, ya que su abuelo era dueño de barcos a vapor en el río Guayas. Llegó a hacer comercio en toda la zona que comprendía, desde el Golfo de Guayaquil hasta las ciudades y poblados del norte de Perú. Sin duda alguna creería que Clemente Yerovi estaría a favor de la rehabilitación del río Guayas. ¿Qué habría dicho sobre la draga? O más bien, pensaría que hoy Guayaquil podría tener un sistema de transporte similar a lo que
sucede en Ámsterdam, en donde existen barcos que contribuyen al movimiento y transporte público. Interesante, ¿no? Y esa es una de las propuestas del actual alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, respecto a crear lo que él iba a llamar la Fluvivía, que es volver a retomar el transporte a través del río Guayas. Ojalá que por el bien de Guayaquil, del comercio y del turismo, se pueda llevar a cabo. Seguimos con Clemente Yerovi. Su nombre y relaciones familiares le ayudaron a llegar, a sus 31 años, a liderar la Sociedad de Agricultores de los Ríos, el Banco de Crédito Hipotecario, y 3 años después, la Cámara de Agricultura del Litoral. Un currículum envidiable, ¿ah? En LinkedIn de seguro le habrían llovido las ofertas laborales. En 1938 llega a ser director de nada más y nada menos que el Banco Central. Su primera incursión en la política la tuvo de la mano de Galo Plaza Lazo, de quien fue ministro de Economía. Sí, del mismo Galo Plaza Lazo de quien ya hablamos en el episodio 14 del podcast. Durante 2 años como ministro de Economía, entre 1948 y 1950, se encargó de impulsar la producción y exportación del banano, producto que despuntó en esa época y permitió tener un respiro a las cuentas del país. También lideró la Junta Monetaria y el Banco Nacional de Fomento. En serio, ¿en qué no estuvo metido Clemente Yerovi? ¿Y por qué no se habla tanto sobre su actuar en la historia ecuatoriana? Y ese pasaje de empezar como ministro de Economía y luego como presidente... me suena conocido. Así como Rafael Correa, que fue ministro de Economía y luego presidente. Al mismo tiempo sucedió con Guillermo Lasso, que deja el poder en 2023. Qué loco, ¿no? La vida es un ciclo, como diría Bad Bunny. Baby, la vida es un ciclo, y lo que no sirve, yo no lo reciclo. Su honestidad, proactividad y liderazgo sirvieron para que le encarguen la Junta Nacional de Planificación en 1962, donde tendría que hacer el Plan Nacional de Desarrollo que debería ejecutar Carlos Julio Arosemena Monroy, y posteriormente entregada a la Junta Militar que tomó el poder en 1963. 1963. Rayos, ¿y qué sonaba en esa época en la radio? Rolling Stones, los Beatles y el más grande de todos, Julio Jaramillo. Don't let me down. Piedad, yo te lo pido. Ódiame sí. Sí, aquí debemos hablar un poco más de esa junta militar. Si escuchaste el episodio número 38 dedicado a Carlos Julio Arosemena Monroy, recordarás lo polémico de su gobierno por su conducta alegre, si lo queremos llamar así. Si escuchaste ese episodio, recordarás que fue derrocado por un grupo de militares y deportado a Panamá, el lugar favorito donde mandamos a nuestros políticos fracasados. Esos militares que tomaron el poder en 1963, sin elecciones democráticas de por medio, fue calificado como una dictadura. ¡Viva la libertad, carajo! Supuestamente entraron nomás para poner el país en orden, elaborar una nueva constitución y desentenderse de la revolución cubana y esos ideales de izquierda que llegaban a otras partes de Sudamérica. Y ahí lo que están en unos negocios, exprópiese. Este edificio de aquí, ¿cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada. Por tanto... Exprópiese, señor alcalde, exprópiese. Pero no todo fue malo en el gobierno de la Junta Militar. Por ejemplo, realizaron la reforma agraria, que daría fin a los guasipungos. Aquí podemos recordar el episodio de Mama Tránsito a Maguaña. Un guasipungo es un pedazo de tierra minúsculo que los grandes terratenientes le daban a los indígenas para que pudieran trabajarla, pastorearla o construir sus casitas. Esto a cambio de trabajo y sin ningún tipo de paga adicional. ¡Wow! Algo así como esas señoras de Sambo o Cumbayá que tienen a las empleadas viviendo puertas adentro los 7 días de la semana por menos del salario básico.
Nada, es mentira, no sé, no. Entre otras cosas positivas podemos considerar la restauración de la escuela politécnica, la alfabetización a una parte de la población de sectores rurales, además de la construcción de la muy importante vía Quito-Santo Domingo, además de la generación de nuevos impuestos para de esa manera intentar tener cómo sustentar estas obras. ¡Wow! Pero todo parecía ir por buen camino. ¿Qué pudo pasar para que la junta militar salga del poder así? Pues comenzaron a llegar críticas por acciones, digamos, no muy democráticas, algo que no se puede esperar de una junta militar. Por ejemplo, se reprimieron protestas que reclamaban a la junta el hecho de haber permitido que barcos estadounidenses pesquen dentro de las 200 millas que le corresponden a Ecuador. Para muchos, esta acción atentaba contra la soberanía nacional. Mi primera chamba, me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. Más o menos como cuando cierto presidente decidió retirar la base de Manta y eso generó que exista otro tipo de base, y multiplicada y de exportación. Pero también se me hace muy familiar a la Guerra del Atún, episodio número 17 si lo quieres escuchar. Podríamos decir que tiene similitudes respecto a eso. De a poco, la junta militar fue perdiendo el apoyo de la población y de los medios de comunicación, al punto de que se coartó la libertad de expresión al cerrar diarios y estaciones radiales que estaban criticando acciones del gobierno. Las huelgas, los paros, las manifestaciones llegaron a ser prohibidas y mucha gente fue a parar a la cárcel por esto. Ante la caída de popularidad y al ser, digamos, una dictadura light, una junta de notables comienza a barajar las opciones para empezar a liderar un gobierno de transición. Oye, eso de irse contra la prensa no solo pasaba en los gobiernos democráticos, así como aquel personaje que rompía el universo en plena cadena nacional o lo acontecido con Pancho Jaime en otro episodio. Vaya, siento que este episodio ha sido una recopilación de otros episodios también, y en apenas 7 meses de gobierno. Pero bueno, la Junta de Notables, formada por Galo Plaza Lazo y Camilo Ponce Enríquez, decide que el hombre indicado era el economista Clemente Yerovi Indaburu. Don Clemente asume el poder el 30 de marzo de 1966 y tenía 7 meses para gobernar antes de las elecciones democráticas. Su papel: intentar recuperar el estado de orden. Clemente Yerovi le metió duro a la economía. En sus propias palabras, desde el punto de vista económico no sé qué caracterizó más a mi gobierno, si su pobreza o su austeridad. Lo primero, una certeza. Lo segundo, una insoslayable necesidad. Para corregir el desequilibrio fiscal, la baja de las reservas internacionales y los síntomas inflacionarios, Yerovi aplicó severas medidas con las que logró, digamos, una cierta recuperación de la economía y una estabilidad monetaria, algo que estuvo ausente durante los últimos años. Impulsó las exportaciones de banano, su principal producto, el cacao, el azúcar y el café. Clemente expidió la nueva Ley de Educación Superior, impulsó obras educativas, impuso austeridad en el gasto público, controló la especulación y preparó las correspondientes elecciones. Restableció la vigilancia sobre las 200 millas de mar territorial medidas desde la costa del Pacífico y las del archipiélago de Galápagos. También hizo posible la planificación y posterior construcción del puente sobre el río Guayas. Sí, el mismo puente que comunica a Guayaquil y Durán y que es una de las más grandes obras que conectan a la costa y a la sierra ecuatoriana. También devolvió a la gente el derecho a manifestarse, a protestar, y liberó a las personas detenidas durante la junta militar por estar en contra del gobierno de turno. Una vez que pudo reunir a la Asamblea Constituyente para trabajar en esa constitución que supuestamente iba a realizar la junta militar desde el año 1963 y que nunca se llevó a cabo, Clemente Yerovi presentó su renuncia al cargo como mandatario. Adicionalmente, Clemente Yerovi fomentó las finanzas,
desde un sector público y además el privado. Fue la fundación de COFIEC, la Corporación Financiera del Ecuador, y además se sumó la apertura de la primera sucursal del Banco Pichincha en Guayaquil. Además, suscribió el Acuerdo de Cartagena, la célula inicial de lo que sería años más adelante el Pacto Andino. Hasta se creó el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional y la Flota Bananera. Tremendo. En 7 meses de gobierno. Una vez que él ya pudo reunir a la asamblea para que trabaje en la nueva constitución, él presenta su renuncia al cargo de mandatario. Esa fue su forma educada de decir, ahí les dejo su... Hay quienes dicen que luego de poner su renuncia, cogió su carro y lo condujo desde Quito hasta Guayaquil. Me lo imagino escuchando algo como... En el marcho, escuchando Fercho. Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho. No. Seguramente no fue algo así. Me parece que iba más con este estilo. Me estoy acostumbrando a no mirarte. Me estoy acostumbrando. Clemente Yerovi fallecería en Guayaquil 15 años después, a sus 76 años, el 19 de julio de 1981. De su vida privada, él intentó mantenerlo lo más alejada de los focos públicos posibles, por lo que no se conoce tanto sobre qué funciones ejecutó posterior a su mandato transitorio. Un país en caos, crisis económica y de seguridad. Un presidente transitorio, por así decirlo. Mira si serán tantos los paralelismos entre Clemente Yerovi y Daniel Noboa, que Yerovi estuvo presente en la primera reunión de transición que mantuvieron Noboa y Guillermo Lasso en Carondelet. A ver. ¿Cómo que estuvo presente? ¿No que Clemente Yerovi murió hace 40 años ya? Incluso recuerdo que en un discurso de Jaime Nebot respecto al pacto frustrado al inicio de la asamblea de Guillermo Lasso, se lo mencionó. Pero, ¿cómo que estuvo presente? O sea, sí, estuvo presente, pero no de manera literal, ya que el gobernante saliente y el nuevo mandatario mantuvieron su reunión de transición, tips y chismes frente al cuadro al óleo de Clemente Yerovi en Carondelet. Esto intentando vaticinar un éxito a la presidencia interina de Daniel Noboa, a quien por supuesto le deseamos el mayor de los éxitos por el bien del país. En las memorias de Clemente Yerovi se resalta que cuando subió al solio presidencial, el devoto de la Providencia pidió que se le concediesen 3 favores. 1. No tomarle amor al poder. 2. Llegar a la constituyente de 1967. Y 3. Equivocarse lo menos posible. Dicen que vivió agradecido que le concediesen esos 3 favores. Lo que también me parece fantástico de la transición de Clemente Yerovi y la Junta Militar y las siguientes elecciones es que fue un pacto entre todos los partidos, poderes y ciudadanía para controlar una mesa que claramente no estaba servida. Probablemente a nivel político no nos haga mucha gracia cuando se puede decir que hay acuerdos entre privados. Sin embargo, Clemente Yerovi pudo trabajar en paz, salir manejando su propio vehículo con la frente en alta, caminar hacia su hogar y disfrutar de su familia años más tarde. Creería que esa bendición y esa fortuna no la tienen otros expresidentes. Si tienes dudas, comentarios o sugerencias sobre este u otros episodios, déjanoslo saber. Y si es que quieres aparecer en nuestros videos de TikTok, también en @lahistoriaconwifi en todas las redes habidas y por haber. Mi nombre es Johnny Manrique. Mi nombre es Leonardo Waldo. Y nos encontramos en otro Remember histórico por 50 episodios más para no olvidar estas hazañas, personajes y momentos memorables desde el Ecuador. El Ecuador, presidente de la República. El Ecuador.